medios, definitivamente, para poder entender el mecanismo de funcionamiento. Muy bien, habíamos comentado de que obviamente una de las deficiencias, más que deficiencias, las dificultades básicamente para la parte de solución analítica de las cáscaras es la parte matemática. Y obviamente vamos a ver en el desarrollo de la clase que realmente es la parte que impide, si vale el término, analítica de la parte de las cáscaras. Obviamente hoy en día ya hemos comentado de que desde el punto de vista práctico con el elemento finito se hace absolutamente todo, pero obviamente que probablemente nos daría mayores luces en la parte analítica. Muy bien, aquí vemos las resultantes de tensión de una cáscara, es lo que siempre hemos comentado, de que resuelve todo, aparte de ello, de que hay aplicaciones más allá simplemente de la parte de las cáscaras, existe aplicaciones de este elemento para muchas otras cosas, no solamente queda ahí como está, sino que tiene aplicaciones prácticas. Obviamente las fuerzas que se generan son estas, definitivamente, esa es la parte más importante, más vital, está basado en eso, tanto en el sentido X como en el sentido Y. Directamente ahí vemos que hay cizallantes, cortantes, esfuerzos normales, momentos de alabeo en los dos sentidos, en fin, todo ese tema. Obviamente estamos viendo una cáscara bidimensional, en definitiva, y siempre está referido al centro a la superficie media directamente. Vemos, reitero, ya sea el radio en la dirección X como también en la dirección Y. Y obviamente a partir de ello, reitero que se producen la parte de las fuerzas que existen en la parte de la cáscara. Muy bien. Entonces, obviamente, reitero que siempre tiene que ver con la parte de desplazamientos, básicamente. Entonces, aquí tenemos los desplazamientos tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y también podemos ver que para la parte de las tensiones, obviamente existen en las direcciones y también los cizallantes directamente. Para encontrar la fuerza tenemos esta condición que siempre es en la parte de la superficie media. Si ustedes ven, eso es la parte más importante, está produciéndose en la superficie media, menos T medios, A más T medios. Y obviamente con la tensión, aquí se está haciendo la parte matemática para poder resolver la solicitación que hay en ese punto. ¿Por qué este tema de la superficie media? Particularmente en muchos proyectos, muchos ingenieros que inclusive tienen maestrías en estas cosas, no la pillan cara. ¿Por qué razón? Hemos tenido casos en que adoptan la altura. No existe ninguna teoría respecto a eso. Tendría que hacerse en forma tridimensional, no en forma de cáscara. Entonces ahí realmente muchos errores, reitero, no estamos hablando de un estudiante, no, gente que tiene, reitero, maestrías en Estados Unidos y demás, pero no se dan cuenta que la solicitación se presenta en la superficie media, no existe, por acaso, insisto, teorías que avalen definitivamente. Ese es un error simplemente, ¿no? Definitivamente. Entonces vemos cómo se llega a encontrar, si vale el término, cada uno de estos componentes en la parte de la cáscara. Muy bien, entonces tenemos acá ya resuelto, fíjense muy bien, directamente de menos T medios
medios a T medios, obviamente las tensiones. Para la parte de los esfuerzos normales y los cizallantes, también los cortantes, estas son las ecuaciones. Y para la parte de los momentos son estas las ecuaciones, siempre fijándose en ese tema. Y a partir de ello, obviamente, hay algunas simplificaciones, si vale el término. En cáscaras pequeñas se dice que los cizallantes son iguales, también la parte de los momentos de alabeo, en fin, toda esa parte. Entonces, esta es la conceptualización teórica, por acaso, de la parte de este tipo de elementos. Muy bien. Obviamente, para que se produzcan las tensiones de acuerdo a la ley de Hooke, ya vimos que solamente se producen en la cáscara, porque aquí claramente nuevamente entra de que se desprecian las tensiones en la dirección Z de la parte volumétrica. Entonces, para la tensión, reitero, en la dirección X, tiene que ver el desplazamiento en la dirección X y también le acompaña el desplazamiento en la dirección Y. De la misma forma, para la otra dirección, en Y. Y este es el cizallante. Muy bien, ¿cómo es esa deformación? Debemos entender, debemos conocer para poder entender. Lo que hemos visto en Fx, Fy, es lo que reiteramos hacia algunas clases, que obviamente, para que ocurra el fenómeno, ¿a quién nos estamos refiriendo? A este fenómeno. Que cuando tenemos, obviamente, hay un desplazamiento en la dirección X. Y por supuesto, que reitero, también acompaña un desplazamiento en Y, es lo que expresa qué cantidad del cociente de Poisson, siempre hemos hablado de eso. Este es para una dirección, para la otra dirección. Y bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que debemos entender lo siguiente. Primero tenemos el módulo elástico transversal, que es igual a E entre 2 más B. ¿Qué es eso? El módulo elástico transversal. Obedece esta ecuación. Muy bien. ¿Y cómo es esta deformación? De la misma forma que hemos hecho la anterior, tenemos el elemento y cómo es su deformación. Uy, uy, uy. Y yo les comenté que ingeniería está basado en los desplazamientos. Ingeniería es desplazamiento, por acaso. Y obviamente, gamma X y E esto es delta B respecto a X y esto es delta U respecto a Y. ¿Cómo es esto? Obviamente es eso lo que sucede, básicamente. Debemos, insisto, entender a qué nos referimos. Nos referimos a esto por si acaso. ¿Sí? Esa es la figura.
definitiva para poder entender el mecanismo de funcionamiento de la parte de las cáscaras. Muy bien, aquí vemos, obviamente, cuando está en reposo, si vale el término, aparece la solicitación y obviamente se vuelve este sector. Esto está sin la solicitación y esto es con la solicitación. Esta otra parte, reitero que obedece a la parte de solicitación. Cuando aparece la solicitación, obviamente este se vuelve B, MM', en fin, todo ese tema en una de las direcciones, estamos viendo. Cómo llega a desplazarse, básicamente. Entonces tenemos la consecuencia de la solicitación, obviamente tiene ese formato. Muy bien. Y por supuesto que hay una deformación del original, un incremento, este delta LF, respecto al inicial. Esa es la deformación en X. Y tenemos cada una de las deformaciones. La parte inicial, la parte del desplazamiento. Y obviamente conceptualizando estos parámetros se llega a esta condición. Y por supuesto que tenemos una parte inicial y también hay un desplazamiento lineal y también hay un desplazamiento angular. Esto es lo que estamos viendo. El Rx no se conserva, como vemos en el gráfico, se vuelve otro radio. Antes era este radio, ahora se vuelve otro radio. Entonces hay un desplazamiento lineal y también hay un desplazamiento angular, básicamente. De similar forma tenemos para la dirección Y. Y algo similar ocurre con la parte de el cizallante directamente. Entonces aquí tenemos esas condiciones que dependen, reitero, las normales y demás, con el desplazamiento lineal y los desplazamientos angulares que producen la parte de momentos. Lo mismo ocurre para la parte de los cizallantes. Entonces, a partir de ello, obviamente, tenemos la deformación, la fuerza normal en X, la fuerza normal en Y, que reitero, tienen que ver con los desplazamientos lineales. Y también hay desplazamientos angulares que tienen que ver con la parte del cambio de curvatura. Ahí vemos el cambio de curvatura. Nuevamente, aquí, por si acaso lo que dijimos directamente, esto es el G, por si acaso, que está. Esto es G. El módulo elástico transversal, por si acaso. Para la parte de los cizallantes. Y también para la parte del alabeo. Este D minúscula es D mayúscula, por si acaso. Y obviamente esta es la rigidez a la flexión, básicamente. Entonces viene de eso, reitero. La ingeniería está basada en los desplazamientos. Y ahí vemos las consecuencias que tiene la parte de los desplazamientos. Muy bien. Las componentes de tensión, obviamente, son estas. Hay una normal. Y obviamente que también producido por la parte de los momentos. Nuevamente, con la parte del cizallante, también tenemos esto, ¿no? Directamente. Se dice que la teoría membranal es parte, obviamente es parte. Simplemente la teoría membranal es esto y es esto. Y completa la parte D. La acción completa, básicamente, de la cáscara tiene estos otros componentes. Y también, obviamente, cuando la cáscara ya tiene, hablamos también de la parte de las cortantes, básicamente, en las dos direcciones, directamente. Muy bien, entonces es eso lo que le sucede a la parte de la cáscara para poder entender que, reitero, simplemente aquí tenemos 3 variables, el resto es de la teoría general o de flexión.
no tenemos cizallantes, cortantes, en fin. Muy bien, la energía de deformación en la flexión y alargamiento de cáscaras, estos son los principios que se utilizan para la formulación de los elementos finitos, obviamente, la energía membranal y la energía de flexión, directamente. La energía de flexión, por supuesto, lo que hemos visto, son la variación de las curvaturas, directamente utilizando la parte de la energía de deformación, un medio, porque evidentemente es triangular, esa parte de la energía de deformación, si ustedes recuerdan, me imagino que han hecho en alguna materia, obviamente es triangular, por si acaso de eso viene un medio, por si acaso, por la superficie que está sucediendo, de eso viene, y tenemos esta condición de la energía de deformación membranal. Y por supuesto que también existe la energía de deformación, perdón, esto es de flexión y esto es la membranal, directamente. Y obviamente haciendo algunos cambios en la parte de la energía de deformación membranal, tenemos esta condición directamente, ya sea en la dirección X y en la dirección Y. Y obviamente, nuevamente acá tenemos, reitero, la parte del área, por si acaso, donde se produce en un área, básicamente. Muy bien. Aquí tenemos una cáscara cilíndrica cargado axisimétricamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene simetría respecto al eje que lo genera. Por eso no vemos ningún cambio. Tenemos estas componentes, básicamente las componentes de equilibrio. Y obviamente cada uno en todas las direcciones, y por supuesto vendría a ser esta ecuación. Aquí podemos resolver en la dirección longitudinal. Y vemos la deformación que tiene en la dirección X. Entonces tenemos esa componente y reemplazando tenemos estos valores de de la fuerza longitudinal o en el sentido meridiano, por si acaso. Y también en el sentido circular, básicamente es eso. A partir de ello, obviamente, podemos plantear básicamente la parte de la solución del momento en la dirección longitudinal o meridiano y también circular. Obviamente la rigidez de flexión, como hemos visto anteriormente, que se saca de la elasticidad, tenemos para una condición esta ecuación directamente. Pero hasta el día de hoy no se ha resuelto esta ecuación, esta ligera ecuación, no se ha resuelto esta ecuación. Hasta el día de hoy no se ha resuelto esta ecuación, definitivamente. ¿Qué se hace? Se hacen algunas simplificaciones, como por ejemplo, de que el espesor sea constante directamente. Aquí tenemos esas condiciones, ya entra definitivamente, que reitero, no se ha solucionado. Matemáticamente no se ha solucionado hasta el día de hoy estas ecuaciones. Ese es básicamente el escollo que se debe salvar para la parte de las cáscaras. Aquí vemos una condición básicamente bastante elemental, pero que reitero, no se ha solucionado. Hasta el día de hoy no hay una solución. No se conoce. Por ejemplo, aquí Ural cambia básicamente de algunas cosas, pero no resuelve. Él no aporta absolutamente nada. No ha aportado hasta el día de hoy. No ha aportado. Simplemente no hay, digamos. Esto sigue, continúa definitivamente. Ahí vemos la parte, es para la parte de espesor constante. Para espesor, pero esto no se ha resuelto. No se ha resuelto hasta el día de hoy. Insisto, esto no se ha resuelto hasta el día de hoy. No se ha resuelto esta ecuación. Aquí, reitero, ¿qué hace? Es para una ecuación de espesor constante, para T constante. Aquí no le da. Esto no se ha resuelto hasta el día de hoy. Reitero, no hay. Ni Linera no le ha podido dar, ¿no ve, cara? No le ha dado ese bicharaco.
Entonces, ese es el pero, definitivamente en la parte de las cáscaras. Ahí vemos eso, de que no, para el espesor constante, directamente. Y aquí ya se acomoda para la parte matemática. Se tienen algunos parámetros, definitivamente, para poder resolverlo, esta ecuación. Y ahí tenemos, en definitiva, que se resuelve esta ecuación de esta forma. Tenemos, obviamente, es una ecuación de cuarto orden, homogénea, y su solución homogénea vendría a ser esto. Esta es la parte matemática que no vamos a entrar. La solución de esta ecuación es la parte matemática, en definitiva. La solución homogénea es esta, y la solución particular, hay una solución particular. En todo caso, este normalmente se dice que es la teoría membranal que acompaña. Entonces, esta es la ecuación, en definitiva, para poder verlo. Entonces, ese es básicamente la parte de las cáscaras. No voy a ir más allá para que ustedes entiendan, en fin, todo ese tema. Ahí tenemos, vamos a ver cómo se comporta, que reitero, esto es la solución homogénea y esta es la solución particular. Y obviamente de esto se dice que la solución particular es la teoría membranal, básicamente. Es esa la figura. Vamos a ver las aplicaciones. Posteriormente, no quiero entrar más directamente para que ustedes entiendan, pero no sé si hay alguna pregunta, alguna dúvida. Está todo dereitinho, joia, legal. Bueno, a ver. ¿Dónde estamos? No nos falta mucho. No nos falta mucho. Mañana no vamos a pasar clases porque tengo predefensa de tesis todo el día. No vamos a pasar. Pasado mañana vamos a pasar por si acaso, mañana no. Porque reitero, desde las 10 hasta las 2 de la tarde tengo defensas de tesis directamente. No vamos a pasar mañana. Muy bien. El miércoles vamos a fijar las fechas para la presentación de los proyectos 2 y 3. ¿O quieren hacerlo ahora? A ver, manifiesten. El miércoles no hace Inge. Bueno, miércoles entonces directamente. Ok. Si no hay preguntas, si no hay dudas, lo dejamos por acá. Mírenlo directamente el libro, en fin, todo ese tema. Y también la parte de la inscripción, véanlo. Que reitero, ya no es, vamos a verlo, que sé yo, el miércoles vamos a ver esta parte, para que ustedes se ubiquen. No quiero entrar más, no nos falta mucho. Lo paramos entonces acá. Si no hay preguntas, si no hay dudas, lo dejamos por acá y nos veríamos el miércoles para fijar ya la fecha de la presentación de los dos proyectos, el 2 y el 3. Ok, que tengan buen día conmigo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Inge.